Para este próximo domingo 30 de marzo, la Antigua Orden Dominicana pretende realizar una marcha pacífica en el sector de Friusa, en Bávaro, con el objetivo de visualizar las problemáticas de inseguridad, tráfico de sustancias ilícitas y actividades ilegales en la zona. La movilización busca llamar la atención de las autoridades sobre la creciente violencia y la alta concentración de ciudadanos haitianos en situación irregular. Los organizadores de la marcha piden una intervención urgente de las autoridades para garantizar la seguridad en la zona y una mayor transparencia en las políticas de migración. Además, exigen que se respeten los principios de la dominicanidad y se evite que el sector se convierta en un refugio para actividades ilegales, que por lo visto ya lo es. Para que tengan una idea de la magnitud del problema y de lo que se está hablando, un youtuber llamado Capricornio TV fue a la zona y grabó un video. Si pueden y tienen el tiempo, vayan a verlo para que vean que literal es una ciudad, es un pequeño Haití. Y este no es el problema como tal, porque pueden haber comunidades de extranjeros, y lo existen en todos los países del mundo, sino la cantidad de personas irregulares y las actividades que se realizan ahí. Y antes de continuar con el video, déjenme recordarles que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Muchísimas gracias a todos los que apoyaron el canal, ya somos más de 50,000 suscriptores. Ah, por cierto, ya no tienen que venir a México o pedirle a alguien que le envíen los dulces o botanas mexicanas. Ya San Francisco de Macorís cuenta con una tienda dedicada 100% a productos mexicanos, tanto dulces picosos como dulces no picosos. Tienen envíos tanto locales como nacionales, entonces desen una vuelta por el Instagram de Dulcería Agridulce, donde van a encontrar una gran variedad de productos. Pelón Pelos Ricos, pulparindo, tajín, chamoy, obleas, paletas de cajeta, bombones de cajeta envinada, pelonetes. En resumen, todo lo que se te pueda ocurrir lo vas a encontrar en Dulcería Agridulce. Desen una vuelta por su Instagram para que vean la gran variedad de productos que tienen. Ahora sí, seguimos con el video. Esta marcha se celebrará el próximo domingo 30 de marzo. ¿Por qué el 30 de marzo? Ya que hace 181 años se libró la Batalla del 30 de marzo o Batalla de Santiago, la cual fue la segunda batalla posterior a la Guerra de Independencia Dominicana en 1844. Y para los que se preguntan de quién nos independizamos, de Haití. Inconformes con la independencia de la República Dominicana, soldados del ejército haitiano atacaron con 2 columnas de más de 2,000 hombres cada una. En esta batalla, el general José María Imbert, al mando de una parte del ejército del norte, derrotó al general Jean-Louis Pierrot, quien comandaba las tropas del ejército haitiano en una relación numérica superior a su favor. Este día también se conoce como el triunfo dominicano al consolidarse la determinación de pelear por el sostenimiento de la independencia nacional. La protesta la lidera la Antigua Orden Dominicana, que es una agrupación nacionalista que promueve los valores patrióticos y la defensa de la seguridad nacional. La Antigua Orden Dominicana ya ha realizado varios eventos similares, pero en esta ocasión la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo de que se realicen e incluso se van a sumar a la misma. Creo que esto es un vivo ejemplo de lo que el pueblo siente. Los organizadores invitaron a la sociedad civil a unirse a la manifestación vistiendo prendas negras como símbolo de rechazo por la situación de inseguridad en Friusa. Para los que no saben, el hoyo de Friusa, también conocido como el Pequeño Haití, y ya se imaginarán ustedes por qué le han dado ese nombre, es una de las localidades más conflictivas de la provincia La Altagracia, con una alta concentración de indocumentados haitianos. La zona la han señalado repetidamente las autoridades dominicanas debido a la proliferación de actividades ilegales. Esta comunidad, ubicada en el paraje de Bávaro del Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana, provincia La Altagracia, es conocida en todo el país por la gran población de haitianos que han hecho vida allí, y porque años atrás era difícil ejecutar operaciones de intervención por los peligros a los que se enfrentaban los miembros de la Dirección General de Migración e incluso los agentes de la Policía Nacional. Son el clásico barrio que todo país tiene, de que ni la policía entra para allá. La diferencia es que es una zona poblada por extranjeros y que la mayoría están en calidad irregular migratoria.
El problema aquí no son los extranjeros, ni son los haitianos, ni son los que habitan la zona, sino los irregulares, porque esto causa muchísimo problema al país que los recibe. Cuando una persona llega a un país de forma irregular, no se sabe quién es, no se saben sus antecedentes, no se sabe qué trajo consigo, ni se sabe qué está haciendo en el país al que llegó. Y ahí está el problema. El mismo titular de la Dirección General de Migración del 2022, Enrique García, catalogó la localidad como la esquina más peligrosa que existe en el país, asegurando que estaba tomada por nacionales haitianos de acuerdo a archivos periodísticos del Listín Diario. El Estado Dominicano tiene la capacidad y debe garantizar la seguridad de todos los que asistan a esa marcha y sus bienes, porque a la mínima provocación de cualquiera de las partes puede haber mucho problema, ya que no es un secreto y creo que muchos lo han visto en las noticias. Ya hay varios videos de haitianos amenazando a la antigua orden dominicana y a otros influencers por pedir que asistan a la marcha. Esto lo están viendo como una provocación personal. Yo estoy bastante claro de que la marcha no busca provocar a los haitianos como tal, sino al gobierno, llamar la atención del gobierno, pero muchos haitianos no lo ven de esta forma. También estoy claro de que habrá tranquilidad y buen comportamiento por parte de la mayoría de los dominicanos, pero no estoy seguro si los vecinos se comportarán de la misma manera e incluso buscarán provocar a los dominicanos para que se arme un pedo y que la finalidad de la marcha tome otro sentido. Muchos de los nacionales haitianos ven esta marcha como una amenaza personal y como una provocación. Y si el gobierno es inteligente, debe de salvaguardar la integridad física y las propiedades de quienes asistan, porque de no ser así, el gobierno del PRM estaría cavando su propia tumba. Y más por la reciente militarización que ha tenido mi ciudad natal, San Francisco de Macorís, debido a que convocaron huelga 2 días, el pasado martes y miércoles. San Francisco de Macorís fue prácticamente paralizado en las primeras horas de la jornada, a pesar del terror psicológico que ha estado implantando el gobierno con ese excesivo despliegue policial y militar, tanto aérea como terrestre, en respuesta a la huelga convocada por un periodo de 48 horas. Para los que no son de San Francisco, yo sé que le ha llamado muchísimo la atención la cantidad de militares, de camiones, de policías, de helicópteros, porque no lo han vivido como tal. Yo que soy de San Francisco de Macorís, cada vez que llamaban a huelga, de esas huelgas fuertes, yo recuerdo que desde día antes militarizaban toda la ciudad y literal de los clásicos estos que van a los desfiles con la cara pintada, con el uniforme bien bonito para implantar miedo a la sociedad. Desde niño yo lo viví y por eso no me llama tanto a la atención. Ahora los que no son de allá se han sorprendido bastante, porque literal parece que una guerra que se va a armar en la zona. Lo que sería bastante curioso y sorprendente es que todo ese despliegue militar no esté disponible para la marcha del próximo domingo. De mi parte, yo espero que todos esos militares y policías que salen en el desfile nacional todos los años haciendo pirueta y con la cara pintada y que con un halcón, una águila y con una ametralladora que tú nada más has visto en película, estén disponibles para ir a cuidar a los dominicanos, a los que de forma pacífica quieren ir a manifestarse. Como dice Molotov en la canción de Hit Me, y la voy a platanizar. Porque en ti creíamos todos los dominicanos, te dimos trabajo pagado y honrado, te dimos un arma para cuidarnos y esa arma la usas para robarnos y maltratarnos. La antigua orden dominicana aclaró que no existe ningún conflicto con los inmigrantes ilegales por parte de los miembros de la organización nacionalista, que este no es un tema de conflictos personales, sino una solicitud al cumplimiento de las leyes migratorias. Estamos haciendo un llamado a las autoridades para que atiendan la gravedad de la situación, comentan. José Hoppelman, miembro de la antigua orden, destacó que desde hace 30 años se ha ignorado la magnitud del problema, que ya afecta a los servicios básicos, la paz social y la identidad cultural del pueblo dominicano. No se trata de un conflicto con ningún individuo en particular, sino de generar conciencia en la ciudadanía sobre la situación que nos involucra a todos. Yo estoy de acuerdo con esta marcha para que el gobierno vea de que el pueblo exige respuestas inmediatas. Hay muchos que dicen, ok, pero ¿por qué no hicieron la marcha en el Palacio o en la Plaza de la Bandera?
Ya se ha hecho antes y no han hecho caso. El país ya no puede seguir ignorando la gran presencia de nacionales haitianos de forma irregular en el país, ya que además de estar saturando los servicios, está afectando la paz social y está poniendo en riesgo la soberanía nacional. Llama la atención, por no decir que debe verse con preocupación, la forma como tradicionalmente se ha abordado el tema de la migración haitiana. Esta discusión tiene dividida a los dominicanos, los que están de acuerdo con la marcha y los que no. Pero sí quiero mencionar algo que creo que es de suma importancia. Esa dejadez en el trato al tema de la inmigración haitiana no es exclusiva de la clase política. Hay otros sectores de la sociedad dominicana que se aprovechan de esa mano de obra en condiciones muy inferiores a aquellas bajo las cuales es contratada la de origen dominicano. Estoy de acuerdo 100% con la marcha siempre y cuando se mantenga pacífica. Pido a todos los compatriotas que vayan a ir a la marcha que velen por el buen comportamiento de todos, que se comporten a la altura y no se dejen provocar en caso de que suceda, que hay un gran porcentaje de que pueda suceder. Igual me gustaría ver también que convoquen a boicotear empresas que se dedican a contratar personal irregular porque les sale más barato, se aprovechan de ellos y ellos se llenan los bolsillos. Mientras nosotros, los ciudadanos de a pie, nos estamos peleando de que si apoyas la marcha eres racista y si no la apoyas eres un traidor a la patria. Y ellos ahí cogiendo freco en aire, llenándose los bolsillos de dinero. Porque qué irónico sería que luego de la marcha alguien vaya a comprar su casa o departamento que fue construido por una empresa que contrató a nacionales haitianos irregulares o indocumentados, ¿no? Ya es tiempo para que la clase política dominicana deje de ver la migración con el espíritu de conveniencia de siempre y elabore una política nacional de migración que responda a las necesidades nacionales y sancione de forma ejemplar a las empresas que contraten personal indocumentado. La ley de oferta y demanda. Si los vecinos supieran que para poder trabajar en nuestro país necesitarían documentos migratorios, República Dominicana dejaría de ser un atractivo para la mayoría de ellos. El problema es con la migración ilegal descontrolada, que no se sabe quiénes entran, qué entran y qué hacen. Y que poco a poco estos irregulares le han ido midiendo el agua de tolerancia de los dominicanos y cada vez vemos más casos de delincuencia por parte de ellos. Literal se han empoderado y muchos hasta creen que pueden hacer lo que quieran en nuestro todavía hermoso país. Me gustaría saber qué opinas de la marcha del próximo domingo. Déjalo en los comentarios porque los voy a estar leyendo. Literal me interesa mucho saber su opinión, especialmente si eres dominicano. Incluso mucho más si vives en esa zona de Punta Cana, Verón, Friusa, etc. Recuerden compartirlo, darle like si les gustó y sin más, nos vemos en la próxima.